Vamos a conversar con la senadora del Maule y también presidenta del Partido Socialista, Paulina Bonovich. Senadora, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buenos días, Juan Carlos. Senadora, bueno, pasemos de inmediato a lo que nos convoca, sobre todo el caso que está en boga por estos días, estas horas, en realidad el caso de estos niños haitianos cuyo paradero desconocemos y también la cifra real de aquellos que habrían ingresado a nuestro país. Senadora, ¿usted cree que aquí estamos frente a una negligencia del Estado quizás o derechamente ante una posible red de trata incluso, se ha dicho? No, mire, yo creo que lo que no hay que hacer es especular, pero sí preocuparnos de la situación, por supuesto, de que los niños estén en buenas condiciones, estén con sus familias, que es el objetivo que aparentemente se buscaba a través de estas visas y todo este sistema. De manera tal que el primer enfoque tiene que estar puesto en los niños. Todo el resto, en materia de investigaciones, hay una investigación penal abierta hace bastante tiempo, exigir celeridad, rapidez en aquello, y también considerar que aquí ha habido opiniones, por ejemplo, de la ex prefecta Consuelo Peña, que señalaba que era la PDI la que recibía a los niños y se los entregaba a sus familias asegurándose de ello. Entonces, entendiendo que es una situación anómala, porque la cantidad de niños buenos, de pocos adultos, por lo tanto es algo anómalo, pero hay que establecer si efectivamente hubo irregularidades o no, y eso tiene que ser establecido por las instituciones que corresponden. Senadora, el senador Bianchi dio a conocer unos hechos donde él dice que él denunció esto en abril del año pasado, pero la vuelta fue tan larga que en diciembre recién pasó por varios puntos, por primero el ministro Elizalde en su momento, el ministro del Interior, después pasó por migraciones, por seguridad, llegando hasta la PDI, quienes finalmente nunca le dieron una respuesta de lo que estaba ahí ocurriendo. ¿Podría, cree usted, como senadora, que el gobierno del presidente Boric debió actuar antes quizás frente a estas denuncias que ya existían desde el año 2023, tengo entendido? Por eso digo que hay que establecer bien cuáles son los hechos, cuáles son las medidas que se adoptaron, porque lo que hay es una maraña de instituciones, de decisiones y autorizaciones que hay que establecer si están bien otorgadas, y nosotros desde lo legislativo, desde el Senado, ayer la presidenta del Senado, Paulina Núñez, estuvo en La Moneda en esta fuerza de tarea que se organizó, y parte de la fuerza de tarea es darle prioridad a proyectos que tienen que ver con niñez, también con los temas de los niños migrantes, porque finalmente lo que nosotros tenemos que garantizar es el bienestar y el interés superior de los niños, sean chilenos, sean migrantes. Aquí hay personas, hay vidas humanas y hay derechos que tienen que ser garantizados por el Estado y nunca vulnerados, de manera tal que ahí tiene que estar el enfoque de todo esto, y quienes establezcan si hubo responsabilidades o no son las instituciones. Se va a abrir una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados dentro de lo que son sus facultades también, que pueden arrojar algunos resultados que sean útiles también para corregir vacíos legales, para corregir prácticas que no estén adecuadas, pero eso se va a determinar con el tiempo. Ahora, senadora, si las investigaciones concluyen que hubo negligencia, que hubo encubrimiento por parte de autoridades del periodo anterior, ¿usted estaría disponible para exigir las responsabilidades correspondientes, aunque involucren a personas cercanas a su propio sector político también? Mire, no hay que especular, pero evidentemente que si hay responsabilidades, tienen que actuar las instituciones, sean la Contraloría o los tribunales. Eso tiene que ser así. Yo soy abogada y soy respetuosa del Estado de Derecho, y si hay responsabilidades, sean de quien sean, tienen que ser perseguidas. Senadora, le quiero llevar otro tema, porque también se ha hablado mucho por estos días de la mega reforma. Usted votó en contra de la idea de legislar de esta mega reforma, y hay quienes también entienden o sostienen que el Senado se ha transformado casi como una especie de barrera para discutir cambios profundos. ¿No cree que rechazar siquiera la discusión de trámite a la ciudadanía le da una imagen de la clase política más preocupada quizás de bloquear que proponer? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a aquello? Mire, yo creo que eso es una imagen que se trata de instalar. Si la gente, y yo sé que no lo hacen porque además son muchas horas, pero se tomaran el tiempo de revisar lo que ha sido la discusión parlamentaria en el Senado, es muy diferente de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados fue un desorden grande, el gobierno tampoco quiso dar posibilidad de que los diputados intervinieran en la comisión, ni que se
explicaran las normas que se proponían por parte de los diputados, lo que se llaman las indicaciones, es decir, modificaciones a las reglas, a las normas propuestas por el gobierno, pero nosotros hemos tenido un muy buen debate. Hemos tenido sesiones que las hemos concentrado de manera tal que hemos tenido sesiones desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, prácticamente de corrido por varios días, sesionando en paralelo incluso la comisión a la sala. Entonces vamos a votar y volvemos para efectos de darle celeridad a esta discusión, porque también recordemos que esta es una norma de reconstrucción, que tiene todas estas normas que deberían haber sido aprobadas rápidamente y que nosotros pedimos que se separaran. Pero en todas estas sesiones en las que escuchamos a 50 expertos, instituciones, universidades, centros de estudio, economistas, etcétera, el gobierno no asistió, no estuvo presente, no escuchó. Entonces, frente a eso, ¿qué puede pensar uno? Lo normal y lo lógico y lo que es usual es que el gobierno esté presente en las sesiones. De un lado de la mesa estamos los senadores, del otro de la mesa está el gobierno. Y aquí estuvimos solo los de un lado de la mesa. Y eso indica, a mi juicio, un desinterés del gobierno por modificar el proyecto, por escuchar las críticas que se le hicieron transversalmente, porque aquí hubo críticas de todos los sectores, que el proyecto crea un desfinanciamiento, que el proyecto no puede tener una invariabilidad tributaria que nos deje amarrados por 25 años en condiciones óptimas para las empresas, pero que finalmente deja sin ingresos al país. Y cuando vemos necesidades en nuestro país, en nuestra región, temas importantes, sobre todo en la ruralidad, donde no hay más que el Estado. En la ruralidad, que es la gran parte de nuestra región, tenemos escuelas, tenemos CEFAM, tenemos postas, no hay clínicas, no hay colegios privados. Bueno, ahí es donde tenemos que poner el énfasis de esta reforma, que los menores recursos que se van a recaudar no terminen perjudicando a la gente. Por eso yo voté en contra, porque no estoy de acuerdo en que se rebajen los ingresos a las grandes empresas y no hay una compensación paralela que permita mantener el nivel de inversión en las personas, en lo que se llama el gasto social. Ahora, si el gobierno introduce cambios, senadores, ¿usted estaría disponible para apoyar quizá algunas materias o su rechazo es total? No, yo personalmente voy a estar ingresando propuestas junto con toda nuestra bancada del Partido Socialista el día lunes, y esperamos que el gobierno las escuche, las conteste, las podamos discutir en algún espacio. Planteamos esta mesa de trabajo como la que se hizo en la reforma previsional, que fue exitosa, pero el gobierno tampoco la quiso. Pero bueno, yo espero que se dé un espacio de conversación y de discusión técnica de los efectos que provoca esta reforma, de los menores ingresos, porque finalmente todos los expertos de derecha, de izquierda, de centro dijeron: la única certeza de esta reforma es que con ella el Estado recauda menos plata. Y eso es lo que a mí me preocupa, que si hay menos plata, el ministro dijo hay que hacer más con menos. Entonces yo le pregunto a las dueñas de casa, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede? Es como el dicho, echarle más agüita a la sopa. Entonces yo creo que es complejo que nos pidan hacer ese esfuerzo, se lo pidan a la gente que está más estrecha económicamente y no le pidamos ese esfuerzo a los que ganan más, que le dejen de pagar contribuciones a la gente que no puede pagarla. Me parece justo, pero alguien que tiene 5 propiedades o que las propiedades valen más de $1 millón, a mí no me parece justo que no paguen contribución. Ahora, ¿cómo ve usted esto del desempleo que podría afectar aquí al Maule, pensando que el Maule es una de las regiones con más desempleo del país? Estamos cerca de los 2 puntos, pero ¿cómo afectaría, cree usted, esta reforma de aprobarse al empleo, a la inversión también acá en el Maule? Bueno, nosotros queremos que haya crecimiento, que haya inversión, que haya más empleo, pero eso no depende solamente de los impuestos, depende también de que haya estabilidad jurídica, de que haya certeza. ¿Y qué certeza puede haber en un proyecto que se pretende aprobar por un voto? Eso significa que en 4 años más, cuando cambie la correlación de fuerzas en el Congreso, vamos a tener otra discusión. En ese sentido, ningún gobierno o ninguna empresa va a venir a instalarse en un país donde en 4 años más le pueden dar vuelta a todas las normas. Entonces, de ahí la importancia de construir este consenso, pero al cual el gobierno, yo creo que sistemáticamente se ha negado, pero que ahora el ministro Quiroz en la última sesión abrió una pequeña ventanita diciendo que estaba disponible a recibir propuestas, y por lo tanto yo voy a llevar las propuestas del día lunes, que son propuestas razonables, propuestas elaboradas
también con un criterio técnico, pero también con una mirada política de defensa de los derechos de las personas, de que tengamos garantizada la PGU, de que tengamos garantizada la gratuidad, de que tengamos garantizados los recursos para cubrir, por ejemplo, los computadores que se les entregan a los niños en séptimo básico, y no que vayamos a llegar a esa época y le digan, no, mire, no hay plata para los computadores. Hay que buscar la fórmula de que ingresen recursos, y esas son las propuestas que nosotros vamos a proponer. Estamos conversando con la senadora por el Maule, Paulina Bonovich. Senadora, sabemos que tiene muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle con respecto al CAE. El oficialismo anterior, de su sector, obviamente, prometió terminar con el CAE. Específicamente fue una promesa de campaña del expresidente Boric. Pero hay muchos deudores que ven con preocupación los mecanismos también de cobranza más duros por parte del Estado que ha impuesto al presidente Kast, o que se ha dado a conocer más públicamente. ¿Comparte las críticas a la posibilidad de embargo y retención también de los fondos? Mire, yo nunca fui partidaria de la condonación total del CAE, así como no soy partidaria de que no paguen las contribuciones los que tienen más, tampoco fui partidaria de que se condonara a todos el CAE. Fui bien criticada por la gente del propio gobierno del cual yo formaba parte, porque no creo que la justicia sea que la norma se aplique para todos por igual, sino que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, y lo que en este sentido yo creo que hay gente que puede pagar el CAE, que podía pagar el CAE y que no debía ser condonado. ¿Fue un error ese anuncio quizás, o la promesa que dijo el expresidente Boric? Esa fue una promesa que él fue dirigente estudiantil, llegó con su programa de gobierno prometiendo aquello, y como le digo, yo nunca fui partidaria de una condonación a todos. Sí a quienes no pudieron terminar de estudiar, porque incluso hay universidades que quebraron, donde el Estado no se preocupó de que esas instituciones funcionaran adecuadamente. También me preocupé, digamos, de quienes ganan menos de 1,5 millones de pesos. Me parece que no es justo que se les embargue o se les, digamos, persiga si no tienen recursos para poder pagar. Y respecto de la gente que puede pagar, también tiene que haber facilidades, porque independientemente del nivel de ingreso, a veces se pide un pie para repactar que es inalcanzable. Mucha gente le dice, traiga 1 millón o 2 millones de pesos, y no lo tienen, porque en Chile la capacidad de ahorro es muy limitada, de manera tal que lo importante aquí es que quien tiene obligaciones las pueda pagar, las pueda cumplir, pero que no sean embargados de esta manera, incluso en sus sueldos. Por eso yo presenté un proyecto de ley para limitar la facultad del servicio de impuestos interno, y que quede conforme a lo que es la norma de un crédito. Recordemos que el CAE es un crédito con aval del Estado, y no se le puede poner las mismas normas de cobranza que si fuera la deuda de un impuesto, que es lo que está ocurriendo, y aplicando una norma que es incorrecta. Incluso esto lo han dicho algunos fallos de las Cortes, de manera tal que lo que estamos pidiendo es que se cobre de acuerdo a las normas legales vigentes, y por lo tanto que si se va a proceder a embargar, haya una demanda, haya un aviso, y que la gente esté preparada, y no que le saquen la plata del sueldo. Ahora, ese proyecto respete además la inembargabilidad de las remuneraciones, porque hay unas garantías en el Código del Trabajo que hacen que esté prohibido embargar el sueldo. Sí, justamente apuntaba ahora mi pregunta, que ese proyecto involucra también el no poder embargar las cuentas bancarias, sobre todo donde se recibe el sueldo, pero sí se podría embargar los bienes de las familias, pero usted dice que hay un juicio por medio, todo como corresponde, para una cuenta común y corriente. Senadora, ahora sí que es la última, no puedo dejar de preguntarle con respecto a algo muy local, que tiene que ver con los agricultores, ¿cierto?, con la preocupación que han manifestado por el alto costo de los fertilizantes acá. ¿Qué medidas concretas cree usted que debería adoptar el Estado para aliviar esta situación que está viviendo el Maule hoy por hoy? Mire, no solo de los fertilizantes, el combustible también subió en su momento y no tuvimos ayuda del gobierno en esto. Yo fui bien enfática con el ministro Quirós en la Comisión de Hacienda cuando se discutió este mecanismo, el cambio del MEPCO. Pedí que se incorporara, así como se incorporaron a los colectivos, a los taxis colectivos, se incorporó a los transportistas escolares para un bono de 100.000 pesos. Yo pedí que se incorporara a los agricultores y a los pescadores artesanales, por supuesto. Lo logré respecto a los pescadores artesanales, que son muchos también en nuestra región, pero no así de los agricultores, lamentablemente. Y efectivamente a ellos los golpea el alza del petróleo, pero también los golpea el alza de los fertilizantes. La verdad es que ahora con este acuerdo que ha firmado Estados Unidos, Irán
ya han bajado los precios de ambos productos y esperamos que nuestra agricultura no siga sufriendo los empates y siempre disponible para hacer presente las condiciones de la agricultura que son muy complejas y que son una actividad indispensable para la economía de nuestra región, de nuestro país, pero también para la soberanía alimentaria. Así que yo me he reunido con distintos agricultores, la semana pasada estuve en Parral, reunida con los arroceros, y creo que tenemos que ponernos de acuerdo en fomentar la agricultura de una manera que sea mucho más sustentable, que tenga mejor rendimiento y que tenga también más apoyo desde el Estado, con cosas bien concretas, por ejemplo, que podamos ponerle un sello al arroz nacional y que no, en vez de comprar arroz extranjero, compremos el arroz de nuestro país. Cosas de ese tipo hemos estado conversando y vamos a estar apoyando todas las iniciativas que vayan en favor de los agricultores de nuestra región, sean los pequeños agricultores, los medianos y también la agroindustria, porque la agroindustria da trabajo en nuestra región y necesitamos, por cierto, que eso se mantenga. Así es que vamos a estar siempre pendientes de lo que podamos colaborar e impulsar en el Congreso o con el gobierno. O sea, esto sería un poco algo así como para poder evitar un caso como lo que ocurrió este año con la remolacha, donde no va a haber, digamos, siembra ni cosecha de aquello, afectando a muchísimos agricultores. Ya el azúcar que se va a traer no es de acá, es de afuera también. Azúcar de otro tipo, azúcar de caña, ¿cierto? Y esto podría ocurrir quizás con otros productos si no se toman algunas consideraciones. Sí, pero mire, aquí hay otros temas. La remolacha es un mercado bien distinto porque tenía un solo comprador que es Llanza, y Llanza determinó dejar de comprar. Por lo tanto, es un modelo de negocio bastante complejo. Estamos en contacto tanto con la senadora Loreto Carvajal del Ñuble como con el senador Gastón Saavedra de Biobío, porque son las 3 regiones las que están afectadas por el tema de la remolacha. Vamos a tener precisamente una gran reunión, espero, con los remolacheros, probablemente en Chillán, a mitad de camino, porque necesitamos también saber qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan. Se está ofreciendo algunas reconversiones, hay algunas industrias que también se dedican a la producción de azúcar con otros productos, se ofrece la reconversión al trigo, en fin, vamos a ofrecer también las medidas que puedan mitigar el impacto económico en estas familias que quedan privadas finalmente por una decisión de Llanza, pero también colaborarles y esto ampliarlo a los demás sectores políticos. Por ejemplo, yo soy socialista, pero estuve conversando la semana pasada con el senador de acá de la región, con Ignacio Urrutia, precisamente por todo el tema de los agricultores, y creo que tenemos bastantes coincidencias en cómo enfrentar el tema, así que hay que ampliarlo a todos los senadores, independientemente del espectro político, a los diputados, porque la región es una sola y requiere el apoyo de todos. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Quiero permitirme formularles una invitación. ¿Sí? Voy ahora al Centro de Formación Técnica San Agustín, porque viene el exministro Mario Marcel, lo hemos invitado, en realidad lo han invitado. Viene a mostrar el libro, ¿no? Viene a lanzar su libro que se llama La Montaña Rusa, que es una crónica de una crisis, cómo se superó entre el año 2019 y 2024, la experiencia del ministro cuando asume post-estallido social, con una alta inflación del 13% y luego cómo se va superando eso. Así que los que puedan ir es a las 11 de la mañana en el Centro de Formación Técnica San Agustín. Sí, fue bien criticado el momento en que está lanzando el libro. ¿Cree usted que es un buen momento este? Bueno, pero yo creo que es un espacio de discusión porque la experiencia de haber recibido el país con un 13% de inflación desde el gobierno del presidente Piñera a normalizarlo, y también en las condiciones que se trata la reforma previsional, por ejemplo, que viene relatado ahí, yo creo que es coincidente con el momento que enfrentamos ahora, de cómo una buena experiencia que fue la reforma previsional, una reforma que llevaba 12 años tramitándose, logra ser aprobada en buenos términos para la gente, que es lo que nos tiene que importar. Así es que creo que es una buena ocasión para poder debatir, va a estar presente economistas, en fin, así que es una instancia de conversación y diálogo importante. La senadora Paulina Bonovich conversando hasta ahora en el Vivo de la Mañana de FEMA. Senadora, muy buen día. Muy buenos días.